Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Grecia Cárdenas y voy a hablar sobre el análisis de conglomerados, el cual examina un conjunto completo de relaciones interdependientes donde no distingue la variable dependiente de la variable independiente, sino que examina la relación interdependiente entre el conjunto completo de variables. En este análisis principalmente se clasifica objetos en grupos más o menos homogéneos con base en el conjunto de variables consideradas. Es una técnica muy usada para clasificar objetos o casos en grupos relativamente homogéneos, a los que llamaremos conglomerados. El análisis de conglomerados también se conoce como análisis de clasificación o taxonomía numérica. Los objetos en un grupo son similares cuando se trata de variables y son diferentes cuando se trata de objetos de otros conglomerados. En el análisis de conglomerados no existe información a primera instancia sobre la pertenencia del grupo o del conglomerado de ninguno de los objetos. Los conglomerados son sugeridos por los datos y no se definen a priori. Siendo así, el análisis de conglomerados es la contrapartida del análisis factorial, ya que no reduce un número de variables, sino que reduce el número de objetos a los que agrupa en un número mucho menor de conglomerados. El análisis de conglomerados se ha usado en marketing con diversos propósitos entre los que se encuentra la segmentación del mercado principalmente. Aquí podemos decir que es cuando se une un grupo de personas o un grupo de consumidores según sus beneficios o según los beneficios que estos buscan en un producto o servicio. Cada conglomerado estaría formado por los consumidores que son relativamente homogéneos o a lo que nos referimos normalmente que están interesados por algo en común o por los beneficios que buscan. Este procedimiento también se conoce como segmentación por beneficios. Como segundo tenemos entender la conducta de los compradores. El análisis de conglomerados puede usarse para identificar grupos homogéneos de compradores o de consumidores luego de que se examina por separado el comportamiento o la conducta de compra de cada grupo como en un proyecto o algo así. Se podría dar un ejemplo, una tienda departamental donde los encuestados se agrupan dependiendo de sus intereses o en base a la importancia que ellos le dan a cada uno de los factores o de los criterios utilizados para la elección o de la tienda departamental. El análisis de conglomerados también se ha empleado para identificar como las estrategias que se usan o que han usado a través de los años los vendedores de automóviles cuando buscan información externa. Tercero, identificar las oportunidades de nuevos productos. Al agrupar las marcas y los productos es posible determinar un conjunto de competidores o un conjunto competitivo dentro del mercado, ya que entre las mismas marcas de un mismo conglomerado compiten, muchos más que entre una marca que pertenezca a otro conglomerado. Una empresa puede comparar sus ofertas actuales con las de sus competidores para identificar posibles oportunidades de productos, es decir, como encontrar qué hace falta dentro del mercado para esto sustituirlo. Cuarto, agrupar mercados de pruebas. Las ciudades o conglomerados homogéneos es posible elegirlos comparando para probar diversas estrategias de marketing, como por ejemplo se podría establecer una estrategia de marketing en Táchira y en Mérida al mismo tiempo para ver en cuál de las dos ciudades o si en las dos ciudades tiene el mismo impacto. Y por último tenemos reducir los datos. El análisis de conglomerados es útil como herramienta general para reducir los datos desarrollando conglomerados o subgrupos de datos que sean fáciles de manejar
para las observaciones individuales. Asimismo, el análisis multivariado posterior no se realiza en las observaciones individuales, sino en los conglomerados. Podríamos dar un ejemplo, el cual sería que para describir las diferencias en la conducta del uso de un producto por parte de los consumidores. Primero se va a dividir esto en los conglomerados. Luego se va a tomar en cuenta el comportamiento de cada uno de esos por separado. Gracias. Estadísticos asociados con el análisis de conglomerados. La mayoría de los procedimientos de conglomeración son relativamente sencillos, que no se sustentan en un razonamiento estadístico amplio. Más bien, en su mayoría son heurísticos que se basan en algoritmos. Por lo tanto, existe un notable contraste en el análisis de conglomerados y el análisis de varianza, la regresión, el análisis discriminante y el análisis factorial, los cuales se fundamentan en un razonamiento estadístico amplio. Aunque muchos de los procedimientos de conglomeración tienen propiedades estadísticas importantes, se debe reconocer su sencillez fundamental. Existen estadísticos y conceptos que se asocian con el análisis de conglomerados, y estos son el calendario de aglomeración. Este programa brinda información sobre objetos o casos que se combinan en cada etapa del proceso de conglomeración jerárquica. El centroide del conglomerado es la media de los valores de las variables de todos los objetos o casos de un conglomerado particular. Centros del conglomerado son el punto de partida en la conglomeración no jerárquica. Los conglomerados se construyen en torno a estos centros o semillas. La pertenencia al conglomerado indica al conglomerado al que corresponde cada objeto o caso. El dendrograma, conocido como gráfica de árbol, es un medio gráfico para presentar los resultados de la conglomeración. Las líneas verticales representan conglomerados que están unidos, y la posición de la línea en la escala indica las distancias en las que se unen los conglomerados. El dendrograma se lee de izquierda a derecha. Distancia entre los centros de los conglomerados. Estas distancias indican qué tan separados están los pares individuales de conglomerados. Los que están muy separados son distintos y por lo tanto son deseables. El diagrama de carámbanos es una representación gráfica de los resultados de la conglomeración. Recibe ese nombre porque parece una fila de carámbanos que cuelgan del tejado de una casa. Las columnas corresponden a los objetos de los que se conglomeran y las filas al número de conglomerados. Un diagrama de carámbanos se lee de abajo hacia arriba. Gracias. Realización de un análisis de conglomerados. El primer paso es el planteamiento del problema de agrupamiento definiendo las variables en las que se basará la conglomeración. Enseguida debe elegirse una medida adecuada de distancia. Esta distancia determina qué tan parecidos o diferentes son los objetos agrupados. Se han desarrollado muchos procedimientos de conglomeración y el investigador debe elegir el que sea apropiado para el problema tratado. La decisión sobre el número de conglomerados requiere el juicio del investigador. Los conglomerados derivados deben interpretarse en términos de las variables usadas para generarlos y describirse en términos de otras variables destacadas. Y por último, el investigador debe evaluar la validez del proceso de conglomeración. Para ser más específico, el primer paso es el planteamiento del problema. Esta quizás es la parte más importante del planteamiento del problema de conglomeración, que es la elección de las variables en que se basará el agrupamiento. Aún la inclusión de una o dos variables irrelevantes distorsionaría una solución de agrupamiento, que de otra manera podría ser útil. En esencia, el conjunto de las variables elegidas debe describir la semejanza entre los objetos en términos relevantes para el problema de investigación de mercados. Las variables tienen que elegirse con base en la investigación previa, la teoría o la consideración de las hipótesis evaluadas. En la investigación exploratoria, el investigador debe valerse de su juicio o intuición. En el paso número 2 tenemos la elección de una medida de distancia o semejanza. Dado que el objetivo de la conglomeración es agrupar objetos similares, se necesita alguna medida para evaluar qué tan semejantes o diferentes son dichos objetos. El enfoque más común consiste en medir la semejanza en términos de la distancia entre los pares de objetos.
Los objetos separados por una distancia menor son más similares entre sí que aquellos que tienen distancias mayores. Hay diversas formas de calcular la distancia entre dos objetos. La medida de semejanza más común es la distancia euclidiana o su cuadrado, que es la raíz cuadrada de la suma de diferencias elevadas al cuadrado en los valores de cada variable. Si las variables se miden en unidades muy diferentes, la solución de la conglomeración estará influida por las unidades de medición. En un estudio sobre compras en un supermercado cualquiera, las variables de actitud pueden medirse en una escala tipo Likert de 9 puntos. La preferencia en términos de frecuencia de visitas al mes y la cantidad de dólares gastados. También la lealtad hacia la marca en términos del porcentaje de compras de artículos de consumo básico asignados en el supermercado favorito. En estos casos, antes de agrupar a los encuestados, es necesario estandarizar los datos por medio del reescalamiento de cada variable para obtener la medida de 0 y una desviación estándar de 1. Aunque la estandarización elimina la influencia de la unidad de medición, también reduce las diferencias entre los grupos en variables que podrían diferenciar mejor los grupos o conglomerados. El uso de diferentes medidas de distancia puede originar diferentes resultados en la conglomeración. Por lo tanto, es aconsejable usar diferentes mediciones y comparar los resultados. Una vez que se eligió una medida de distancia o de semejanza, podemos hacer el procedimiento de agrupamiento. El paso número 3 es la selección de un proceso de conglomeración. Los procedimientos de conglomeración pueden ser jerárquicos, no jerárquicos u otros. La conglomeración jerárquica se caracteriza por el desarrollo de una jerarquía o estructura tipo árbol. Los procedimientos jerárquicos pueden ser por aglomeraciones o por división. La conglomeración por aglomeración comienza con cada objeto en un conglomerado separado. Los conglomerados se forman al agrupar los objetos en conglomerados cada vez más grandes. Este procedimiento continúa hasta que todos los objetos son miembros de un solo conglomerado. La conglomeración por división comienza con todos los objetos agrupados en un solo conglomerado. Los conglomerados se dividen hasta cada objeto hasta que cada objeto esté en un conglomerado separado. El segundo tipo de procedimientos de conglomeración es los de conglomeración no jerárquica. Se conoce también como conglomeración de K-medidas e incluyen el umbral secuencial, el umbral paralelo y la división óptima. En el procedimiento de umbral secuencial se elige un centro de conglomerado y se agrupan todos los objetos que están dentro de un valor de umbral específico de antemano. Luego se elige un centro de conglomerado o también llamado semilla y se repite el proceso con los puntos que no están en el conglomerado. Una vez que un objeto se agrupa con una semilla ya no se considera para agruparlo con semillas subsiguientes. El procedimiento de umbral paralelo funciona de manera muy similar, con la excepción de que se eligen al mismo tiempo varios centros de conglomerado y se agrupan los objetos que están dentro del umbral con el centro más cercano. El procedimiento de división óptima difiere de los dos procedimientos de umbral, en que los objetos pueden reasignarse después a conglomerados para optimizar el criterio general, como la distancia promedio dentro de un conglomerado para un número de conglomerados específicos. Continuando con los puntos de cómo realizar un análisis de conglomerado, tenemos el cuarto, que es la decisión sobre el número de conglomerados. Aunque no hay reglas, existen algunos lineamientos. Las consideraciones teóricas, conceptuales o prácticas que pueden sugerir un cierto número de conglomerados. Asimismo, los procedimientos de conglomeración jerárquica pueden usarse como criterios las distancias en las que se combinan. También tenemos los no jerárquicos, que la proporción entre la varianza total de intragrupos y la varianza entre grupos puede graficarse contra el número de conglomerados y asimismo los tamaños relativos de estos deberían ser significativos. Como quinto tenemos la interpretación y descripción de los conglomerados, en donde implica examinar sus centroides, los cuales representan los valores promedios de los objetivos contenidos en cada una de las variables. Asimismo, esto incluirá
variables demográficas, psicográficas, de uso del producto, de uso en medios de comunicación, entre otras. Y por último, tenemos la evaluación de la confiabilidad y la validez, en donde para que haya una validez y una evaluación de confiabilidad y validez, también se proceden a hacer algunas verificaciones adecuadas para obtener algunas calidades de los resultados de las conglomeraciones. Como por ejemplo, se pueden realizar análisis de conglomerados con los mismos datos pero con distintas distancias. Utilizar distintos procedimientos y a su vez comparar los resultados. Dividir al azar los datos a mitades y comparar los centroides de las dos submuestras. Y en la conglomeración no jerárquica, tal vez la solución depende del orden de los casos de los conjuntos de datos. Hacer varias corridas con los casos ordenados de diferentes maneras hasta que la solución se estabilice. En resumen, podemos decir que para realizar un análisis de conglomerados se usa para clasificar objetos, casos y en ocasiones variables en un grupo relativamente homogéneo. También se debe seleccionar una medida apropiada de distancia o semejanza. Y la que se usa con más frecuencia es la distancia euclidiana o su cuadrado. Los procedimientos de conglomeración pueden ser jerárquicos y no jerárquicos, y a su vez como uno de dos pasos, en donde los procedimientos jerárquicos pueden ser aglomerativos o divisorios, en donde los aglomerativos consisten en procedimientos de enlace, de variancia y de centrorio, en donde los enlaces incluyen enlace único, enlace completo y promedio. Y los procedimientos no jerárquicos suelen denominarse conglomeración de K-medias. Y pueden clasificarse como un umbral secuencial, paralelo y división óptica. Los tamaños relativos de los conglomerados tienen que ser significativos y deben interpretarse en términos de sus centroides. Y para finalizar, la confiabilidad y la validez de las soluciones de las conglomeraciones también se pueden evaluar de distintas maneras. En conclusión, podemos decir que el análisis de conglomeración se caracteriza por clasificar objetos y variables en grupos relativamente homogéneos. A su vez, estos grupos o conglomerados se seleccionan en base a los datos y no se hace de manera a priori. Las variables en este caso también se seleccionan con base a investigaciones previas o según el juicio del investigador. También para estos tipos de análisis de conglomerados se debe seleccionar una medida de semejanza o de distancia. La más conocida o la más usada se conoce como euclidiana o su cuadrado. A su vez, también tenemos que contamos con procedimientos de conglomeración jerárquicos y no jerárquicos. Los jerárquicos son aquellos que se caracterizan por una estructura tipo árbol, por jerarquía. Estos pueden ser también aglomerativos o divisorios. Y los aglomerativos a su vez cuentan con procedimientos de enlace, de varianza y de centroides. Los procedimientos no jerárquicos también son conocidos como conglomeración de K-medias. Estos procedimientos a su vez se clasifican en umbral secuencial, paralelo y división óptima. El número de los conglomerados puede basarse en consideraciones conceptuales, teóricas o prácticas. A su vez, el tamaño relativo de los conglomerados tiene que ser significativo y estos deben interpretarse en términos de sus centroides. Un ejemplo de aplicación del análisis de conglomerados podría ser el de la empresa Häagen-Dazs, la cual cuenta con más de 300 establecimientos de venta de helados en Estados Unidos. Esta empresa lo que buscaba era ampliar su base de clientes, por lo que su objetivo era identificar aquellos consumidores potenciales que pudieran representar ventas adicionales, por lo que se apoyaron en la técnica de la geodemografía, la cual consiste en agrupar a los consumidores de acuerdo a sus características demográficas, geográficas y de estilo de vida. Por lo que se realizó una investigación primaria para desarrollar el perfil psicográfico y demográfico de los clientes del establecimiento, el cual incluía la frecuencia con la que realizaban las compras, en qué día de la semana y a qué hora de la semana también lo hacían, y otras variables de uso del producto.
También se obtuvieron la dirección y códigos postales de los encuestados, los cuales fueron agrupados en 40 conglomerados geodemográficos. Para cada conglomerado se comparaba el perfil de clientes que poseía Häagen-Dazs y el perfil de conglomerado para poder identificar el grado de penetración. Con esta información, Häagen-Dazs pudo identificar nuevos grupos de clientes potenciales que pueden ser atraídos por el producto y logró también ampliar tanto su base de clientes como también diseñar la publicidad del nuevo producto para atraer a estos nuevos clientes. Por lo que queda demostrado que el uso del análisis por conglomerados es de gran ayuda para poder llegar a aquellos segmentos homogéneos y poder emplear y diseñar estrategias específicas de marketing. Gracias.